Varios de los colegas aquí en la mesa se han referido al tema del censo, de la entrega del censo que se hizo en el día de ayer, del 10º Censo Nacional de Población. Sí. Y se han referido a diferentes aspectos, pero yo quiero referirme a uno específicamente, el asunto del agua potable. Mire, a pesar del esfuerzo que se ha hecho, que no podemos negar que sí se ha hecho, de los últimos gobiernos, en el sentido de proveer de agua potable a la población, a pesar de ese esfuerzo, sin embargo, todavía el problema es grave. De acuerdo al censo, el 37% de las familias que viven en el casco urbano, en la zona urbana, carecen de agua potable en sus casas. El 37%. Eso de cada 100 hay 37 familias que no tienen agua en sus casas, que tienen que proveérsela por otras vías. Por ejemplo, tienen que ir al río si están cerca del río, ir a un canal de riego si están cerca, o suplirse de una pluma pública, como le dicen en los pueblos. A veces con esas cosas que le llaman malacate, que yo vi ahí, por ejemplo, en Villa Altagracia, en plena zona urbana, hay decenas de malacates. Malacate es como una bomba manual que usted la acciona de arriba hacia abajo y le succiona agua de un pozo, del agua de los acuíferos, el agua subterránea, el 37%. Y en el campo, en la zona rural, el 56%, eso aumenta considerablemente, casi el doble. El 56% no tiene agua en sus casas. La situación ahí es mucho más grave. Y hablo de esto del agua potable y lo resalto por el hecho, señores, de que uno de los principales derechos humanos, derechos del hombre y de la mujer, es disponer de agua, porque el agua es insustituible. Sin agua no se puede vivir. Usted puede vivir sin amor, ¿verdad? Puede vivir. Pues se muere, no va a ser tan longevo si vive sin amor, pero puede vivir un tiempo. Usted puede vivir sin riqueza. Bueno, tiene estrecheces, limitaciones, pero puede vivir. Pero sin agua no se puede vivir. Entonces, la principal responsabilidad del Estado es proveer a la persona de agua potable, porque es un derecho fundamental. Entonces tenemos que seguir trabajando en este aspecto, seguir trabajando. Nosotros hemos hablado aquí muchas veces de que se están construyendo acueductos y la inversión que está haciendo, incluso se ha resaltado en este periodo de gobierno, de más de 25,000 millones de pesos en construcción de acueductos, en la extensión de tuberías para que más personas tengan acceso al agua. Pero en muchos casos son acueductos temporeros que duran poco, porque no están acompañados del elemento fundamental de un acueducto, que es el almacenamiento del agua a través de una presa o un embalse. Si usted no almacena el agua y hace el acueducto directamente del río o de un canal de riego, ese acueducto no va a durar mucho, porque es que ese río es inestable, y más en estos momentos de cambio climático que estamos viviendo. Son inestables los ríos, bajan mucho de nivel, vienen crecidos y rompen los acueductos. Entonces el acueducto no dura mucho. Entonces tenemos que seguir invirtiendo, insistir en seguir invirtiendo en la construcción de presas en la República Dominicana. Eso por un lado. El otro temita ya que quiero tratar es, mire, Iluminada ha tratado un tema en el día de ayer sobre la construcción, sobre el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, y citaba el asunto de la construcción de centros universitarios en diferentes partes del país. Entonces eso motivó que me llamara una comisión que se ha formado en mi pueblo natal, Montecristi, una comisión para luchar por la construcción de un centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, allá en Montecristi. Me decían ellos que se han construido más de 19 centros universitarios, porque los gobiernos han venido atendiendo esa necesidad, tanto los gobiernos pasados, ¿verdad?, como el actual gobierno, que creo que ha construido 2, el ministerio, 2 y 4 están en construcción. Uno de ellos es Santiago Rodríguez, que es una de las provincias de la línea noroeste. Entonces me dice la gente de Montecristi, bueno, pero aquí también nosotros merecemos, porque todas las provincias quieren un centro universitario, porque, señores, mire, usted no sabe la odisea que pasan esos jóvenes.
que después de graduarse de la intermedia, ¿verdad? De graduarse, pasar al octavo, la secundaria, intermedia y secundaria, y tienen que ir a la universidad. Entonces, no pueden venir a la capital o ir a Santiago, donde están las universidades, y muchas veces tienen que trasladarse en autobuses y hacer presión para que el gobierno le compre un autobús, que por cierto se han comprado muchos autobuses para estudiantes, pero de todas maneras eso les representa un gasto extraordinario a sus padres y también una preocupación, porque salen desde la madrugada para los centros universitarios que estén más cercanos a otras provincias y llegan en la noche tarde, muchas veces diarios, algunos tienen que hacerlo y otros los fines de semana. Y eso es un sacrificio demasiado grande. Cuando, por ejemplo, el presidente Abinader dijo que estos 4 años estarán dedicados a la educación en la República Dominicana. Nosotros esperamos que eso sea así y que una de las demandas que se atiendan con mayor premura sea el establecimiento de los centros universitarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en cada provincia, porque hay 19 ahora mismo. Entonces solamente faltarían 12 para que las 31 provincias del país tengan su universidad autónoma, que es muy necesario. Entonces, vale la pena el sacrificio que el gobierno, un centro universitario de esto puede costar, qué sé yo, 500 millones de pesos. 500 millones de pesos, 12 son 10,000 millones de pesos. 10,000 millones no es nada. Ahora mismo estamos hablando de 230,000 millones de pesos que destina el Estado Dominicano para los incentivos y las exenciones de impuestos, y que están por quitar algunos ahora con la reforma fiscal. Bueno, pues busquemos esos 10,000 millones, aunque sea buscarlo prestado y hacerla toda junta al mismo tiempo. Porque no es posible que una provincia, señores, no tenga una universidad, que sus jóvenes no pueden prepararse en las profesiones, en las carreras que requiera la propia provincia también, en cierto modo, y también en las otras carreras, porque usted no puede condicionar a un joven de una provincia que se quede en su provincia después de graduado, no, él que estudie lo que él considere que debe estudiar, porque si él progresa también la provincia, donde quiera que él esté, hasta fuera del país. Entonces, se me ocurre hacer este llamado al Ministerio de Vivienda y Edificaciones para que extienda esa labor de construcción de centros universitarios en toda la geografía nacional. El ingeniero Carlos Bonilla, que no lo conozco personalmente, pero sé que es hijo de Pedro Bonilla. Pedro Bonilla fue amigo mío, porque él fue en aquel tiempo en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, del PRD, del 82 al 86. Él fue director del INVI, también director del INVI, que ahora fue que se fusionó para formar el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Y entonces Pedro Bonilla, me recuerdo yo, Félix, Joselito Félix, tú que eres de la zona oriental, que fue el que construyó el proyecto aquel de Invivienda, tú recuerdas, que fue un proyecto sumamente ambicioso de 12,000 viviendas. Era tan grande que al final no se concluyó en el periodo gubernamental de Jorge Blanco. Que se hizo Invivienda Santo Domingo, Invivienda Santiago. Sí, y me recuerdo de eso, porque yo siendo director de Sabica, construí el proyecto Sabica, que está frente a Invivienda, ahí a la entrada a la entrada. Sí, ese lo hice yo en la gestión mía, y siempre tenía que ir a esa zona, y hablaba con Pedro Bonilla, que estaba al mismo tiempo, que poco tiempo antes había iniciado ese proyecto de Invivienda tan ambicioso. Entonces, este muchacho Bonilla, Carlos Bonilla, que también es hijo de Fanny Sánchez, que fue vicealcaldesa en la gestión de Fello Suberví, que coincidió cuando yo era director de Sabica, también. Fíjate qué coincidencia. En la gestión 90, la gestión del ayuntamiento de Fello Suberví. 90-94. Su mamá fue vicesíndica, vicealcaldesa. ¿Usted tiene una buena relación de trabajo con su familia? Con sus padres. Efectivamente, con sus padres. Por eso digo que este muchacho no puede salir malo. Él ha hecho un buen trabajo. Tiene que ser eficiente y es un buen ingeniero, porque como lo era también su padre Pedro Bonilla. Y entonces se me ocurre solicitarle encarecidamente a través de estos micrófonos de la Z101 que tienda la construcción de esos centros regionales y llegue también a Montecristi para que complazca esa comisión que está recogiendo firmas y ya lleva por el 80% de la firma de todos los habitantes de la provincia de Montecristi. Pero excelente. Para que le hagan este centro universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí está el llamado.